Pues lo primero, dar las gracias al departamento, a Antonio, a Paco, que me han llamado para hacer esto, me lo han propuesto y, bueno, a vosotros por venir y espero no aburriros demasiado. Intentaré darle un poquillo de contexto a qué es, a de qué va esto de la esgrima histórica en particular y cómo se relacionaba con las matemáticas. Y luego ya hablaremos de un par de cositas así de más de matemáticas, relacionadas con el tema, por supuesto, mías y de otro compañero de práctica, francés, que hay que darle crédito. Lo primero, decir que me hubiera encantado que esta charla fuera única y exclusivamente sobre René Descartes, porque hubiera sido el ideal. Hablar de matemáticas con un matemático que describió también su tratado de esgrima, porque fue soldado antes de dedicarse a las matemáticas, pero por desgracia el tratado está perdido. Así que si alguno ve algún día una obra de Descartes por ahí en un rastrillo, cualquier cosa de esgrima, llamad, por favor. Avisad porque estas cosas siempre se están buscando y seguro que tenía cosas interesantes que decir. Sí que se conserva alguna opinión suya que escribió por carta, que luego la comentaremos, sobre la esgrima y la modelización a través de las matemáticas. Bueno, lo primero de todo, poner un poco de contexto a qué es esto de la esgrima histórica, ¿vale? La esgrima histórica es la práctica de la esgrima, pero a través de los tratados antiguos y de técnicas antiguas y con armas que son réplicas de museos. Para que nos hagamos una idea, me he traído un par porque esto de decir réplicas de museos, pues queda un poco como en el aire, ¿no? Estos serían las espadas que utilizamos, no tienen ni filo, ni punta, obviamente. Porque pues somos amigos los que estamos haciéndolo y ni cortan, ni pinchan, ni nada, les ponemos un botoncito para que no pase nada, pero esta es la idea de la práctica que hacemos, ¿vale? Tengo otra por aquí que luego ya saco más adelante cuando toque hablar de ellas, ¿vale? Entonces, en ese sentido, esto es lo que utilizamos y la idea es reproducir lo que ellos hacían, la esgrima que ellos hacían. Igual que ahora tenemos vídeos de la esgrima que hacen en las Olimpiadas o la gente que hace esgrima deportiva en general y que escriben tratados deportivos. Ahora no se llaman tratados, pero bueno, no dejan de ser libros sobre lo que ellos hacen, cómo lo hacen, para qué lo hacen, ahora para puntuar. En la época lo hacían para sobrevivir. Tenemos tratados desde finales del siglo XIII, principios del XIV, que es este primero que tenemos ahí, con los monjes haciendo esgrima, hasta pues finales de la Edad Media, el Renacimiento, y se extiende pues hasta el siglo XIX más o menos, que es cuando ya hay una transición hacia el deporte, y ellos algunos lo hacían como práctica deportiva, lúdica, en la cual pues se pegaban con espadas sin filo también, como hacemos nosotros, solo que sin ningún tipo de protección, porque en la época no existía la careta, que ahora pues está muy bien eso de no tener cicatrices por la cara porque te han pegado con una espada, pero en la época no lo llevaban tan mal. Pero sobre todo los tratados hablan de técnicas con espadas afiladas, de técnicas para defenderse en una situación de vida o muerte. Bien sea en un duelo, bien sea porque te ha pasado algo o porque muchos de ellos eran no nobles, pero sí gente cercana a la nobleza y, bueno, pues se podían ver envueltos en algún tipo de contexto militar, en el uso de diferentes armas y la espada siempre estaba ahí presente. Lo que hacemos al final es un bucle un poco lento, pero es muy divertido. Básicamente leemos los textos, interpretamos con las espadas, vemos a ver si tiene sentido, nos pegamos con los compañeros, hacemos asaltos, vemos qué no ha salido, qué sí ha salido, volvemos a leer el texto, volvemos a interpretar y así pues desde los 90 lleva esto en movimiento. Yo no llevo tanto. Y la cuestión es por qué aparecen matemáticas en algo que en un principio no parece que tenga mucho que ver con las matemáticas. Es decir, pues te pegas con una espada. Vale, puedes medir la espada, pero eso es un número, no son matemáticas. Pues, a ver, en la época en la que estamos hablando de los textos y los tratados que vamos a hablar, que es el siglo XVI, siglo XVII, el desarrollo que hay de las matemáticas es muy grande. Están abandonando la matemática clásica griega de los elementos de Euclides y demás, y están entrando en un mundo diferente y en un mundo que se va a desarrollar muy deprisa y además con unas relaciones que sorprenden para la época, porque no hay internet, no hay teléfono, no hay telégrafo, no hay nada. No hay trenes, ellos se mueven a patita o a caballo y sin embargo, pues más o menos desde el siglo XVI, que podemos poner ahí a Luca Pacioli con la divina proporción en 1509, cada pocos años hay algo nuevo, el sistema heliocéntrico de Copérnico con todas las matemáticas que usa, Kepler con sus leyes, Napier con los logaritmos, que da un impulso muy grande a muchas partes de la ciencia, Descartes, recordamos su tratado perdido con una lagrimita,
Funda la geometría analítica, se estudian las cónicas como curvas de grados en poco después. Wallis es inglés y Descartes francés. Para la velocidad a la que podemos suponer que se transmitía el conocimiento, no es poco tiempo el que pasa. Pascal con la combinación en el 65, Newton y Leibniz, vamos a poner a los dos para que no haya peleas sobre quién hizo qué ni la autoría de. Empiezan con el cálculo infinitesimal, el cálculo diferencial con los hermanos Bernoulli y tenemos un desarrollo muy grande. Hay mucho desarrollo de las matemáticas en esos 2 siglos y después también. Pero en estos 2 siglos, además, tenemos una cuestión, es que las matemáticas y la esgrima no se practican en el sentido de que se practiquen las matemáticas, sino que donde se hacen matemáticas hay gente haciendo esgrima. Las matemáticas se desarrollan en universidades, cerca de las cortes de los nobles, lo que hablábamos de ahora fuera del micro del cosmólogo que le contratan para calcular trayectorias de balística. Se desarrollan también alrededor de catedrales en Edad Media, en entornos en los que hay monjes que están ahí estudiando o releyendo textos. Y ahí es donde se hace esgrima. El autor de los 2 monjes con las espadas, el primer texto, ese texto está hecho en un entorno catedralicio. Probablemente hubiera allí alguien que hiciera matemáticas también, aunque en ese tratado no aparezca nada. Y en las cortes nobles y en las universidades había gente haciendo esgrima a la vez que aprendía matemáticas. O que por lo menos oía hablar a un compañero de que estaban haciendo algo de matemáticas, porque bueno, algunos hacen matemáticas de aquella manera en los textos. Entonces se juntan, están allí. De hecho, la esgrima es una cosa muy de estudiantes en ciertas partes de Europa y en la época, porque tenían un contexto legal que les permitía zurrarse, generar problemas y no verse implicados en el mismo tipo de problemas que lo haría una persona que está fuera de la universidad. Y al final lo que pasa es que son una marca de calidad para ellos, es un garante de que saben más cosas, de que son capaces de trabajar de una forma más abstracta y luego veremos que eso tiene su razón también con la esgrima. He puesto aquí una cita de Jerónimo Sánchez de Carranza, que escribe un tratado fundacional para la escuela que será hispánica y que, bueno, en realidad de toda la monarquía, porque también se hará en Portugal y en América Latina, en las partes a lo largo de todo el imperio, y bueno, llegará hasta Bélgica incluso esta escuela de esgrima. Y dice que el estudio que realizan las matemáticas de la realidad, al buscar la mayor simplicidad posible y extraer resultados universalmente verdaderos que aplicar a elementos más complicados, permite dotarse de las herramientas necesarias para estudiar la esgrima. Lo que está diciendo es que él lo que quiere son herramientas que no dependan de nuestra percepción, de no, yo es que creo que, yo opino que, no, vamos a ver si podemos reducirlo a unas verdades fundamentales desde las cuales ir construyendo. Al final se quieren jugar la vida con lo que entrenan, entonces les sale un poco a cuenta el decir, oye, vamos a utilizar lo más fiable que tengamos y son conscientes ya de que son las matemáticas. Mientras esto está pasando con las matemáticas, ellos van introduciendo con mayor o menor fortuna o con mayor o menor precisión o de una forma más implícita o más explícita, matemáticas en diferentes textos de esgrima. Digo esto porque y pongo cosas de toda Europa porque hay una tendencia aquí en España a como nuestra escuela de la época utilizaba bastantes matemáticas para hacer descripciones, a que somos los únicos, somos los mejores, somos los que más lo hacíamos. Y es verdad que es la escuela que más publicaciones tiene, que más se relaciona. Luego, si queréis echar un vistazo a un tratado, tengo uno allí, para que veáis que no estoy mintiendo. Pero lo hacían otros. Y en Italia son los que realmente empiezan con esta idea de voy a coger elementos de geometría para hacer descripciones que tengan que ver con la esgrima. Porque me interesa y porque al final, oye, si sé de las dos cosas y yo quiero vender un libro de esgrima, se vende mucho mejor si está bien fundamentado. En 1533, y me perdonáis si le pego patadas al italiano y al alemán, el Tratado di Ciencia de Arme con un diálogo de filosofía, de Camilo Agripa empieza a utilizar pues ángulos, distancias, triángulos para hablar de lo que hacen los brazos y el cuerpo y de cómo se relacionan, hasta dónde llega la espada, cómo llega, con qué angulación. Agripa era arquitecto y ingeniero, además de esgrimista. Entonces, bueno, pues con la geometría de la época se enreda ahí. Un poquito después, que es coetáneo, tenemos en la ópera nova de Achille Marozzo algo que Agripa no utiliza pero en todas sus imágenes, pero él sí, que parece algo muy tonto y es una rejilla sobre la que describir por dónde nos movemos en el suelo poniendo un embaldosado. Los tratados de esgrima previos a
A este la mayoría lo que vemos es un suelo plano en el cual no hay ningún tipo de perspectiva. Es una temática muy chorras, por así decirlo, muy sencillita, muy andar por casa, que todos damos como obvia, pero que hasta entonces miramos los tratados y decimos, no sé cómo están orientados las dos personas que aparecen en el tratado. Tenemos el Grundliche Beschreibung der Kunst de Festens, que es básicamente la escuela del arte de la esgrima de Joachim Meyer, que en la foto no se aprecia muy bien, pero sí que utiliza tanto en el suelo para marcar por dónde van los pies, como en las divisiones que hace del cuerpo, líneas rectas, dibujos geométricos con curvas, para explicarnos por dónde se va a desarrollar la acción sin tener que dibujar todas las partes y dándonos una idea de por dónde va el movimiento, que esto luego será algo que en la escuela esta de la verdadera destreza de España lo hagan con ganas, mucho y con mucho detalle. Tenemos también el Regoli di Molti Cavalierieschi Eserciti de Federico Ghisliero, que era un soldado en las guerras de Italia y que empieza a dibujar círculos, líneas, por dónde se mueve la espada con una línea curva, con una línea recta, asocia la punta de la espada a un punto, una recta, para darle ciertas propiedades que se asemejan y que le permiten hacer sus disgregaciones sobre esto y sobre todo para marcar la distancia por donde nos vamos moviendo y dónde deberíamos estar. Y aunque es anterior, he puesto aquí el Filosofía de las armas y de su destreza y agresión y defensa cristiana de Jerónimo de Carranza, que es el que funda la escuela de la verdadera destreza en España y que es el de la cita de antes, el que dice, no, oye, hay que fundamentarnos en las matemáticas. Es verdad que ellos se van a fundamentar en las matemáticas de unos cuantos siglos más atrás y van a hablar sobre todo de geometría griega. No van a utilizar, y es una pena, no van a utilizar las cosas modernas que se están desarrollando. Porque si habíamos visto que durante todo el siglo XVII, todos esos 1600 y de antes, hay un desarrollo muy grande de ciertas herramientas y elementos matemáticos, en España no llega con la misma fluidez que en el resto de Europa y desde luego a nuestros autores no les llega prácticamente nada. Alguna cosita a lo mejor, pero muy poco. Entonces tenemos ahí ese punto en el cual para 1705 pues ellos siguen centrados en geometría clásica, geometría griega, y todo lo intentan reducir a problemas en dos dimensiones. Pero bueno, vamos a ver un poco qué, cómo y para qué las van a utilizar. Porque obviamente tienen sus razones y tienen sus porqués y sus paraqués. Lo primero es demostrar cultura y conocimiento. Están vendiendo un texto muy caro. Algunos de ellos se llegan a uno de los, no el primer fundador, pero sí el que más desarrolla la esgrima de la verdadera destreza, que es Pacheco de Narváez. Se endeuda muchísimo para publicar sus tratados. Y claro, él quiere una retribución. O sea, él quiere poder venderlos y además que le sirvan como trampolín para medrar en las cortes, en este caso en la corte del rey de España, porque lo que quería ser era maestro mayor, examinar a todo el mundo. ¿Quieres enseñar esgrima? A pasar por caja. Entonces tienen que justificarse. Y no vale justificarse como hacían en la Edad Media, que te dicen, por 5 veces he sido retado a pelear con maestros envidiosos, con espadas de filo y punta vivas. Es decir, no está peleándose en un asalto de esgrima en el cual, bueno, podemos hacernos moratones, podemos hacernos alguna herida, sino con puntas vivas y afiladas. Quiere decir que de ahí se sale vivo o muerto, y es la Edad Media, aunque salgas herido vas a salir muerto. Y 5 veces he salido indemne, confiando en Dios, mi arte, mi persona y mi espada. A ver, si te fías de la experiencia del Señor, bien, pero si no te fías de él o no sabes quién es, no funciona. Este hombre, que es un tratado muy famoso, pues sí, era muy famoso en su zona, pero era una cuestión local. La gente que le contrataba le conocía y su tratado es un manuscrito. No tenía la proyección que luego sí van a tener aquellos que pasan a decir, oye, yo sé más cosas, yo sé pasar de lo abstracto a lo concreto a lo abstracto, utilizar matemáticas para simplificar o para generalizar cosas, y lo voy a demostrar con construcciones geométricas habitualmente en mi libro. Y voy a vender mi libro con la imprenta de por medio. Entonces ya entramos en otra dinámica distinta y lo que no quieren es, no, yo es que soy la leche, ya, y el de al lado también es la leche, y se pegan entre ellos verbalmente, se ponían a caldo en los tratados, o sea, de unos insultos que es para verlos. También porque se transmite mucho mejor la información. Estamos pasando de este tipo de imágenes, lo que os decía, pueden estar más cerca, más lejos, con una angulación u otra, ni están ni se les espera. No sabemos lo que está pasando, o sea, sabemos qué posición general tienen, pero no sabemos si están a esa distancia. Ya os advierto que no, estar a esa distancia con una espada cerca de alguien es peligrosísimo, te pincha y te pega todo lo que él quiera. Y pasa ahí, y dices, pues ¿qué ha pasado aquí? No sabemos. A tener este tipo de
de diseños, de desarrollos, en el cual, mediante descripciones geométricas, nos están diciendo qué va a pasar en la acción y por qué vas a ir y por dónde vas a ir. Te está diciendo, oye, baja tanto, que la línea de dirección de su espada es esa, entonces vas a poner la daga allí. Y luego pasamos a un sistema que es prácticamente un sistema diédrico en los tratados españoles, en los cuales te están describiendo, como al principio y como en este otro de Federico Guisliero, te está diciendo, mira, esta es la posición que tú vas a ver de los dos compañeros cuando los observes hacer el ejercicio. Y esa es la posición en el suelo que tienen que tener, cómo van a angular los pies, a qué distancia van a estar y qué herramientas matemáticas vamos a utilizarnos para facilitarnos la vida, para tener una idea de, porque ellos tendían a asignar ciertas propiedades relacionadas con la esgrima a círculos, líneas rectas, líneas curvas, que la mayoría son, bueno, a ver, para coger con pinzas, ¿eh? O sea, hay algunas que luego sí, lo veremos más adelante, que sí que pueden tener una cierta relación cuando estudiamos la física de esos movimientos más acertada, pero otras son, bueno, que algunas, o sea, son efectivas. Que hayan acertado por azar no quiere decir que hayan acertado siempre o que para todo nos sirvan. Hablaremos de ello más adelante, ¿vale? Y para justificar decisiones, te vas a matar con mi método o vas a hacer esgrima con mi método. En la época, aunque solo hicieras esgrima de forma lúdica, te estabas jugando los ojos, no existían las caretas. Yo no me he traído la mía, pero todos nos imaginamos, todos tenemos en mente la esgrima olímpica, ¿no? Llevan una careta. A día de hoy también llevamos una careta. Ellos no, esas caretas se inventan muy tarde, se inventan prácticamente en el siglo XIX. Estás haciendo esgrima con un objeto afilado. Recordemos, esto te da en un ojo y adiós el ojo. Entonces, se están jugando la vida a algo que no puede ser es que yo creo que. No, mediante figuras geométricas y mediante diferentes cálculos, están diciendo que no lo digo yo, lo dicen las matemáticas, ¿vale? Si te digo que te pongas así, no es, o asá, o haciendo no sé cómo, no es porque yo sea mi opinión, es porque... Y esto es curioso y es un ejemplo de muchas veces de cómo las matemáticas pasaban de los textos matemáticos de la época a lo que hacían otra gente que no era matemática, que estaban aconsejados por algún matemático y lo dicen en la obra. Pero te dicen demostración matemática, te plantan un dibujo y se quedan tan anchos. Hombre, a ver, demostración matemática, bueno, regular, ¿eh? Regular lo de la demostración. Pero es bastante constante entre los textos de esta época el demostración matemática. Toma, un dibujo de geometría. Dices, hombre, sí, para este caso bien, pero... Y no todos hacen como habíamos visto con Agripa, que te va describiendo cómo se mueve la línea. No, pues eso, quita, que eso da mucho trabajo. Y luego en la imprenta me dicen que si las planchas son caras. Vale. En España, como os he dicho, se emocionaron bastante con el tema, intentaron modelizar mucho a través de matemáticas, sobre todo de geometría. Cuando digo matemáticas es casi siempre geometría, aunque hacían más cosas. Y sí que es verdad que, como podéis ver aquí, pues hablan de proposiciones, de teoremas, de problemas, de definiciones, porque intentan replicar un poco esa estructura en los textos. Ellos piden unos axiomas que ellos llaman peticiones, para, oye, pues tanto mide un hombre, tanto mide la espada, tanto tal, luego defino la línea recta, defino lo que es un compás curvo, defino cosas y luego ya hago proposiciones y a partir de ahí pues incluso muestran teoremas, que luego veremos un par que hicieron mal. Bueno, rápidamente vamos a ver un poquito qué relacionaban ellos, ¿vale? Qué herramientas matemáticas utilizaban en la verdadera destreza para entender y describir la esgrima, ¿vale? Tenemos elementos matemáticos y sus elementos prácticos. Dividían el cuerpo utilizando haces de planos, que además era por donde te decían que tenías que ir. Tú vas por el plano de los dos diestros que pasa por la colateral izquierda, que es por aquí, o vas por el plano que le pasa a tal altura en el cuerpo. Las construcciones con regla y compás las asociaban a los movimientos de los diestros y sus posturas corporales, por donde nos vamos moviendo, si te agachas más, si te agachas menos. La proporcionalidad para la graduación de las espadas, al final no dejan de ser palancas. Si yo hago más fuerza o menos fuerza, depende de cómo está la espada graduada y de la relación de si está más lejos, pues hago menos fuerza que si está más cerca. Los lugares geométricos para ciertos posicionamientos importantes hacen uso de uno, bueno, de forma regulera, demasiado optimistas eran ellos, ¿vale? Pero sí que intentan asociar el lugar geométrico de los puntos que equidistan de una persona para hacer ciertas cuestiones. Líneas curvas y rectas para las heridas de la espada. No es lo mismo decir, bueno, pues yo es que, claro, voy a...
pinchar a alguien, voy a tirar una estocada, entonces genero una línea recta, que decir, voy a cortar, voy a hacer una línea curva con la punta. Obviamente la espada va mucho más rápido por la línea recta, que es la estocada, que por la línea curva. En vez de discutir de si yo soy más rápido que tú con la mano, dicen, no, mira, como la curva recorre más que la línea recta, entonces es más rápida la punta, claro. Y volvemos a lo de antes. No es mi opinión, que lo dicen las matemáticas. Superficies de revolución para hacer una especie de parametrización de la espada y del brazo, dónde voy a mover, por dónde voy a ir, qué sitio tengo que colocarme, porque claro, es muy fácil decir, no, hombre, un poco más a la izquierda, pero si vamos a escribirlo y no queremos, ya hay 1000 y pico páginas de tratado, si no queremos que sean 2000, tenemos que poder hablar de, oye, pues divido un cono en 6 partes y te pongo en la sexta división. Ya está dicho dónde tienes que poner el brazo. Eso lo hicieron ellos para intentar poder describir muy bien lo que hacían. Y también les hacía tener una práctica diferente que en otros sitios, porque si yo quiero poder describirlo mediante ese sistema, no me puedo salir a posiciones muy extremas que me compliquen la descripción. Las acciones las hacen con una clasificación de conjuntos con propiedades, casi haciendo un pequeño álgebra de operaciones, de oye, pues si juntas esto con esto, entonces tiene mayor o menor dignidad, es mejor o peor, pero bueno, se les quedó a medio cocer, como poco. Hacen proyecciones en el plano para hacer descripciones gráficas y las intentan hacer lo más precisas posibles. Hay algunos de ellos que sí ves que están intentando hacer una geometría muy fina y otros que, bueno, que están haciendo un dibujo más o menos, ¿vale? La pregunta es, ¿lo hicieron bien? Bueno, pues vamos a ver un par de ejemplos. En el primero vamos a hablar de los mínimos necesarios para la defensa. Esto básicamente es que si yo estoy pasando de este tipo de espadas, en el cual tenemos esta guarnición, y a mí me intentan pinchar, yo voy a intentar apartar primero con el anillo este, ¿sí? De forma que pase la espada y a mí no me pinche, ¿vale? Si me pongo así, esto proyectaría un cono. La pregunta es, ya que estamos pasando de este tipo de espadas, que apenas tienen proyección, a estas, ¿cuál es el radio más pequeño necesario para que yo, sin moverme, no me puedan pinchar si vienen siguiendo la misma línea que forma mi hoja? Es decir, si me pinchan de frente, yo con esta guarnición sé que no tengo que moverme, que si está aquí la punta, va a pasar por fuera. Entonces, ¿cuál es la mínima guarnición? ¿Cuál es el mínimo radio que necesitamos para poder defendernos? En la imagen lo vemos que, bueno, si proyectamos esto, si lo hacemos una revolución alrededor de este eje, está defendido, pero que si esa guarnición fuera mucho más pequeña, es posible que esa estocada se hubiera llegado y se hubiera matado, ¿vale? Entonces, y así aprovechamos también a ver cómo lo hacían. Lo primero son sus suposiciones, sus peticiones generales, que es suponer cosas. Voy a suponer que un ser humano tiene una altura de, creo que son 6 tercias de... una altura perfecta de 2 varas, que hacen 6 tercias, que son cada pie de 16 dedos, y entonces tiene 96 dedos, porque lo de los decimales, bueno, ya para otro siglo. Entonces, ellos hacen sus suposiciones, piden que el ser humano tenga estas medidas. ¿Por qué? Porque me va a poder hacer matemáticas y no puedo decir, bueno, si supongo una altura indeterminada, voy a empezar a poner variables. Una la altura, el otro que la espada mida lo que le dé la gana. Entonces, ellos intentan, en España se lo pusieron fácil, porque la espada tenía una medida legal y si llevabas una espada más larga, te la cortaban. Así que estos señores con la espada lo tenían fácil. Solo tenían que decir, bueno, pues el ser humano, la altura perfecta según el arte de la época. Pues ya está. Creo que es 1,68. Luego definen un punto, definen una línea recta, o sea, una línea recta, y lo hacen referenciando a Euclides. Lo tenemos aquí, según Euclides, definición 1 en el libro 1 de sus elementos. O sea, no se lo inventan ellos. No dicen, bueno, esto yo digo que un punto es así porque, hombre, yo siendo este señor que era noble, marqués del virreinato de Nueva España, no sé qué, hombre, yo creo que tengo autoridad para describir un punto. No. Ellos citan a Euclides, que es la autoridad matemática pues, fundamental en este modelo geométrico. Y luego plantean sus proposiciones. Dado un punto, fuera de un círculo, tirar a él una línea tangente. No demuestran que existe siempre una línea tangente, lo que hacen es hacer la descripción que haríamos en dibujo técnico en primero o segundo de bachillerato. Cogemos tal, trazamos una línea que va hasta tal sitio, una circunferencia y ya está. Ellos asumen que la demostración pues ya te vas a los elementos si la quieres leer. Lo que están haciendo
esto en concreto es de qué debe saber un esgrimista para poder hacer verdadera destreza. Y te dicen, pues tiene que saber resolver todas estas proposiciones y problemas. Y te van citando problemas que a día de hoy estudiamos más en dibujo técnico muchas veces que en matemáticas en el instituto, y que cuando las habéis estudiado, las habréis estudiado en el tema de geometría analítica de primero bachillerato. Y luego plantean su teorema, que dice, vamos a demostrar que siempre que el diestro estuviera firmado sobre ángulo recto y en ángulo recto, es decir, así, o sea, en ángulo recto sobre el suelo, no me estoy agachando, no estoy haciendo ninguna postura extraña, en ángulo recto, mi brazo hace un ángulo recto y ahí voy a tener la espada puesta, ¿vale? Y su contrario la cometire para herir de estocada por el mismo plano, que con una guarnición de 2 dedos de semidiámetro, defender la profundidad de su cuerpo. Pero será necesario que los centros de las guarniciones estén en la común sección del plano vertical y del plano superior. El plano vertical es el que está aquí y el plano superior es el que va paralelo al suelo y pasa por aquí. Es decir, que nos están diciendo lo que os decía yo antes, que cuando estamos así, me tiene que defender mi espada sin moverme si la espada del contrario viene por donde yo tengo mi hoja. ¿Vale? Asumimos que él va a mover mi espada, porque no puede haber dos objetos en un mismo sitio del espacio, pero él se mueve por ahí. Están intentando simplificar el problema. Por otro lado, lo que te están diciendo es, si alineas el centro de tu guarnición con la estocada del contrario, sabes cómo te está defendiendo. Lo único que tienes que hacer es no moverte tú, sino mover la mano para hacer esa defensa. Porque si te mueves tú, igual te descolocas y ya la fastidiamos. Y bueno, pues hacen unos dibujitos muy monos sobre diferentes radios de guarniciones y utilizan la tangente a dos circunferencias. Él dice, muy bien, pues yo voy a hacer una circunferencia un poquito más grande que la que teníamos, porque pues lo de las derivadas y calcular mínimos y demás, en la época de Euclides no, y como estos señores están con Euclides, pues tampoco. Entonces hace varios ejemplos y en el de arriba, que es en el que él da por bueno, dice, bueno, pues nada, cuando esté tocándome la recta tangente a las dos, ya está, es cuando es la guarnición mínima. Si a mí me tiran la estocada y en ese punto me toca estando ahí, ya está, se acabó. Si me toca un poquito fuera, yo lo he conseguido. Luego construye los dos triángulos que son semejantes y dice, bueno, pues si tengo tanto radio aquí, tanto radio allá, este es el radio que yo tengo. El problema es que no, o sea, la tangente a dos circunferencias hay una por arriba, otra por abajo, dos por dentro, pero no están determinadas por dónde nos está tirando la estocada nuestro enemigo. Determinan el punto desde el cual la estocada está pasando. Es decir, para un radio determinado ocurre que a esa distancia yo estoy defendido, pero nuestro otro colega no va a llegar, se va a poner a esa distancia y va a decir, venga, desde aquí, que tienes la guarnición correcta. No va a pasar eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a intentar modelizarlo y con una pequeña simplificación calcular si efectivamente con esos 2 dedos de semidiámetro nos sirven, que bueno, de semidiámetro, de radio, que los palabras estos a veces enredan. Vale, entonces vamos a recalcular esa guarnición mínima. Para ello vamos a plantear el problema igual que la cerrada, en 2 dimensiones, y lo que vamos a hacer es modelizarla bien para poder calcular ese mínimo. Vamos a coger una guarnición, que es la circunferencia del centro, le damos un radio que no sabemos cuánto va a ser, cogemos un punto A sobre la recta OX y vamos a darle la recta tangente a la circunferencia pequeña, la trayectoria de la espada que viene hacia nosotros. Esta es la trayectoria, bueno, esta es la recta tangente a la circunferencia que queda dependiente de A y de R, porque depende de desde dónde nos estén tirando la estocada y del radio que tenga nuestra guarnición. Vale. Ahora lo que queremos es una curva que defina por dónde va nuestra estocada, ¿no? Queremos ir viendo qué puntos del plano recorre esa punta que nos está amenazando. Pues nada, ponemos en el A0 una circunferencia de radio, la longitud de la espada, que es 3,75 pies, y nuestra punta dibuja la siguiente curva. Ya está, apañado. Ahora podemos poner eso en cualquier programa de geometría y no sé si esto tiene puntero. Bueno, si no me acerco un momento al ordenador y podemos ver si nos pinchan con la guarnición que dice cerrada. Pues va por ahí la curva tranquilamente y pues sí que nos pincha. Así que nos ha engañado el señor Rada. No, si vamos con eso a pegarnos a un duelo, estamos jorobados.
podemos hacer la modelización con otro radio diferente y podemos ver que efectivamente sí que hay alguna guarnición que hace que la curva que dibuja no nos llegue a tocar. Bueno, pues resumiendo un poco la parte de las X, porque la variación es muy pequeña y al final no es casi despreciable lo que vamos a tener, podemos resumir el problema en buscar cuándo nuestra curva corta esta circunferencia y lo que os decía. Podemos resumir la X a estudiar solamente lo que pasa en cada X, vamos a quitar esas partes, las diferencias son muy pequeñitas, estamos hablando de milímetros prácticamente, que luego, a ver, en estas cosas es como en ingeniería. Si te dicen que 0,5 es el ancho, ponle un par de milímetros o 3 más, si no 1 centímetro, para que no vos rompa. No vaya a ser que nos hayamos equivocado, la cota de error sea mala. Si me pones 1 centímetro más de radio, ya me fío yo más del cálculo. No vaya a ser que ese día esté un poco lento y me lleve la estocada. Entonces nos basta con estudiar pues, esa intersección. Nos da un polinomio de grado 4, lo derivamos para hallar máximos y mínimos y nos sale que, porrada, mentía, 0,178108, unos 5 centímetros, 4,96. Las guarniciones habituales de espadas de la época son de 6-7 centímetros de radio, que es como esta, ¿vale? Es decir, que sí, bueno, más o menos acertaron, pero acertaron con una cota superior un poquito alta, porque al final no te la vas a jugar a que por 1 centímetro de acero te lleves un puntazo que te ponga a dormir el sueño eterno. Podemos corregir entonces el teorema, sabiendo que un pie son 16 dedos, obtenemos que debe ser de 2,85 dedos. Así que le corregimos el teorema Rada, que, bueno, se había equivocado. Se había equivocado, hay que decir que de una forma bastante fea, porque luego en el tratado sigue repitiendo el mismo error para todos los movimientos que dice, bueno, ¿cuánto te tienes que mover para, si no te tiran la estocada, por donde hemos visto que ya tienes la defensa de la guarnición, ¿por dónde tienes que moverte? ¿Cuánto tienes que moverte? Vale, pues ala, el mismo error, una y otra vez. Cogemos una tangente a 2 circunferencias y entonces la mínima es, pues no, habría que recalcularle todas las distancias del tratado porque, pues, si el razonamiento es incorrecto, todas van a estar mal. Igual acierta alguna de casualidad, pero no están bien. Los dibujitos, eso sí, son bastante chulos. Hay que reconocerse lo que el hombre se le ocurrió y se dejó su buen dinero en publicar el tratado. Vale, lo que hablábamos de modelizar el movimiento de la espada, que es otra de las cosas que intentaron utilizar conos, intentaron utilizar diferentes ideas para decir, oye, ¿cómo se mueve una espada? Bueno, pues lo básico, una palanca, ya está, proporcionalidad y fuera. Esto lo tenían bien manejado y bueno, pues sí, evidentemente nos describen de una forma bastante fidedigna cómo en los movimientos más comedidos, si apretamos con nuestra espada, hacemos más fuerza que el otro y podemos ser nosotros los que controlemos toda la situación. Y luego, pues se dedican a decirnos, vale, pues este cono sirve para tal, este cono de movimiento sirve para esto otro y este cono sirve para esto otro. Aquí lo curioso es que este y este, que parecen el mismo, son distintos y eso es lo que nos da una pista de que esta gente tenía en la cabeza quizá algo un poco más complicado que lo que está haciendo aquí. ¿Por qué lo digo? Porque este cono llega hasta la mitad de la espada y este hasta la punta. Puede parecer absurdo decir si se mueven igual, está diciendo que haces así con la muñeca y uno te dice cómo se mueve la punta y el otro te dice cómo se mueve la punta. Pero según cómo agarremos la espada, las espadas son un objeto un poquito complicado de modelizar porque tienen mucha variación a lo largo de mucha longitud. Desde allí no se aprecia, pero aquí esto tiene casi 1 centímetro de grosor y aquí tiene apenas 3 milímetros. Entonces, modelizar esto es complicado. Sin embargo, modelizar que si tú estás agarrando la espada de cierta forma, notas más la primera mitad que la segunda, y que si la agarras de otra forma, donde estás notando más el movimiento es aquí, no tiene tanta, no se aleja tanto de lo que es la realidad y nos da un cierto sentido a este tipo de ideas. De ¿por qué me dices que me centre en por dónde va la mitad de la espada y no la punta? Pues porque a lo mejor lo que nos está queriendo hablar es de, oye, si te centras más en cerrar los 2 dedos del centro que no los 2 de atrás, vas a sentir diferente, vas a transmitir la fuerza de forma diferente o se va a mover más rápido o más despacio las partes de la espada. Y aquí sí tenemos gente ya más interesante planteándose el tema, que son, por ejemplo, Mersenne,
que estudiaron el problema del punto de percusión, que es un lugar un poquito maldito porque como es muy difícil de modelar, tenemos alguna aproximación. Yo la más interesante es la de quien vamos a ver luego, que es Vicent Lechevalier, que es un matemático francés, no sé si es profesor de universidad o de instituto, la verdad no lo tengo claro, porque aunque le he intentado mirar el Facebook, no, no lo deja muy claro el hombre. Y no sé si era profesor asociado o algo, pero bueno, respecto a esgrima y matemáticas, o sea, a estudiar cuestiones de modelizar espadas y movimiento de las espadas con esgrima está bastante bien. Tiene un blog muy chulo. Descartes, también le hinco el diente por carta, da una respuesta que es incorrecta. Descartes lo que dice es, hombre, pues claramente, vamos a ver, ¿cuál es la parte que más rápido se mueve de la espada? La punta. Si hago así, la que tiene mayor velocidad angular es la punta. Pues la punta es la que mejor corta. Razón no le faltaba. Tú si intentas cortar un objeto con una espada y le pegas justo con la punta, cortas siempre. 100 veces de 100. Siempre haces algo. Con el resto depende de cómo le pegues. Pero sí que es verdad que no transmites la mayor cantidad de energía en la punta, porque aunque lleva la mayor velocidad angular, también tiene la menor masa de todo el objeto. O sea, la menor masa está en la punta, no estás transmitiendo ahí prácticamente nada de toda la masa del objeto y de la fuerza que le estás poniendo más que en forma de velocidad. Entonces tiene que estar un poquito más atrás. Cuando estudia los centros de oscilación de los péndulos, Huygens parece que resuelve el problema, aunque tampoco está exactamente ahí, porque es verdad que es donde podemos poner la masa de cierta forma, luego lo vamos a ver, pero tampoco acaba de estar ahí el punto de percusión. Está entre una mezcla de esto y lo que estudiaron en el siglo XIX en Inglaterra algunos, que era el nodo de vibración delantero. Para esto es para una de las cosas que me he traído las espadas, que es si le pegamos a una espada así, vibra, pero si os fijáis ahí arriba, hay una zona que se queda casi sin vibrar. Claro, si tú mueves esto y golpea algo, va a vibrar. Si ese es el nodo de vibración, es donde se queda estático, es donde mejor transmisión de la energía que le hayas dado va a tener, porque no se va a perder en la vibración, va a poder atravesar lo que estés intentando cortar de una forma más efectiva. Entonces tiene que estar en un punto cercano ahí, pero también cercano a un centro de oscilación en el cual estamos transmitiendo bien el movimiento. Ahí entra este hombre, Vicent Lechevalier, que se ha dedicado a estudiarlo, ha hecho una herramienta online bastante chula, en la que tú puedes meter los datos de tus espadas, hacer el test del péndulo, que es moverla de cierta forma, y te dice más o menos dónde debería estar ese centro de percusión. Te da una aproximación teórica. Y pues vamos a aprovechar, ya que tenemos su desarrollo matemático, a ver qué es lo que hace este hombre para calcularlo, porque bueno, aparece en algo un poquito bastante más complicado que derivar un polinomio de grado 4 y ahí el mínimo R necesario para que se anule, ¿no? Entonces, lo que nos está dando es, bueno, las ecuaciones de Newton, la masa total es m, el centro de gravedad g y el radio de giro es la k. Él calcula que la k se puede expresar en forma de la raíz cuadrada de esta integral y empieza a modelizar el objeto. Empieza a modelizar el objeto como una barra sin peso con dos masas a los lados. Una masa muy grande que está en la empuñadura. Tenemos que tener en cuenta que esto busca tener un equilibrio, ¿vale? No está equilibrado en el medio, sino que el pomo y la guarnición hace que quede un poquito más hacia acá. Las hay que lo tienen mucho más cerca, eso lo tiene más cerca, pero la cuestión es, aquí hay mucha masa, ahí hay poca masa, también esto lo queremos mover, y lo queremos mover rápido, no vale decir, bueno, sí, es que lo muevo, pero bueno, a cierta velocidad, sino que queremos que sea algo ágil. Entonces, tenemos mucha masa cerca de la mano, que es donde hacemos la fuerza, y poca masa alejada. Tenemos una longitud dinámica y una longitud de la hoja total. Y lo que hace es pues, montar un sistema de ecuaciones para ver cómo se relacionan la masa más grande, la masa más pequeña y el radio de giro, el centro de gravedad, etc. La idea de esto es poder modelizar la espada, poder dar un modelo matemático que nos diga cómo se mueve, qué propiedades tiene y poder hacerlo descriptivo. No solo para hacer esgrima, sino también, esto pega más con la facultad de historia, que está un poquito más allá, poder estudiar objetos. Decir, oye, ¿fabricaban igual todo el mundo? ¿En la cultura que utilizaban llegaban a las mismas soluciones para los mismos problemas? ¿Hay una consistencia en la fabricación de este objeto que es de alta tecnología para su época en tal ciudad o en tal país? Sí, no, cada uno lo hacía como le daba la gana. Bueno, pues ya está. Deberían utilizar este tipo de modelos, porque además se pueden hacer y no son
no son modelos destructivos, no es un análisis destructivo de una espada, no tienes que romperla, no tienes que partirla a ver si el acero es o deja de ser, o qué longitud, o qué grosor tiene, o qué grosor deja de tener. Lo puedes hacer moviendo la espada. Entonces, en lo que dices, bueno, yo voy a modelizar esto, a ver cómo se modeliza, porque en principio la idea es que si movemos la espada asumiendo un movimiento pendular, vamos a poder encontrar las medidas que nos interesan y luego modelizar esa espada, hacer sobre todo la distribución de masas. Y pues nada, hace su modelo matemático, coge las ecuaciones de Newton, sustituye obteniendo un sistema, calcula la segunda derivada y asume oscilaciones muy pequeñas y simplifica. Me lo he saltado. Si alguien quiere leerse el artículo, está todo detallado matemáticamente, diciendo lo que tiene que decir y haciéndolo bien, ¿vale? Tampoco quería yo enredarme mucho, que además ya me van faltando minutos. Simplifica algunas partes del sistema físico que tiene y obtiene la ecuación de la oscilación del péndulo. Es decir, que podemos estudiar las espadas y las podemos modelizar utilizando las ideas que tenemos de los péndulos. Lo que nos decía Huygens, la idea de Mersenne, y eso nos permite hacer un modelo. Este es lo que sale de su web, tienen hechos un montón, tengo por ahí un libro, por si a alguno le interesa, tienen hechos modelos de espadas históricas junto con otra gente, y lo que permite, entre otras cosas, es, para nuestra actividad, la esgrima histórica, decir, oye, estoy utilizando una espada que se parezca mínimamente a un modelo histórico que es de la época. Esto no es el modelo, esto no es la espada histórica, es una reproducción, pero bueno, es una reproducción muy fidedigna. Entonces, oye, ¿nos podemos acercar a ese modelo? Sí, podemos acercarnos. No nos podemos acercar, porque obviamente yo no me he ido a un anticuario a buscar una espada. La ha fabricado alguien con tecnología moderna, pero lo que queremos es poder replicar las técnicas que hacían ellos, y para eso necesitamos también las herramientas correctas. Necesitamos poder decir, oye, estoy usando algo parecido a lo que usaban ellos, porque si yo uso una barra de hierro para pegarme, me estoy pegando con una barra de hierro, no con una espada. ¿Vale? Aparte de la obvia utilidad que tiene para los de la Facultad de Historia de poder decir, oye, pues este análisis hace esto, dice esto y nos permite clasificar, porque hasta ahora la clasificación de este tipo de objetos es visual. Ah, pues tienen tal forma, tiene tal longitud y tal distancia. Ya está, se acabó. Y dices, bueno, pero esto puede describir 1000 cosas. ¿Qué pasa? Hay por ahí artículos de gente que te dice, no, he hecho una clasificación de tal objeto basada en estas dos medidas. Y dices, hombre, hay 70 objetos diferentes que tienen esas dos medidas y se parecen como un huevo a una castaña. Bueno, con esto no pasaría, obviamente. Para ir cerrando, vamos a hablar de hipótesis antiguas y modernas sobre cosas que también tienen que ver con las matemáticas. No voy a entrar tanto en profundidad porque, bueno, al final son hipótesis, o la segunda es muy estética pero más sencillita, y la primera es menos estética pero bastante más complicada porque entra, pues como en el modelo de la espada, mucha física que no hemos tenido tiempo de plantearnos hacer, porque es de esa modelización del suelo. Para ellos, entre dos esgrimistas que están frente a frente y de forma muy obvia, podemos trazar un segmento y en el centro de ese segmento trazamos un círculo. Y a partir de ahí construyen su esgrima. Dicen, tú te vas a mover por tal sitio, esta línea recta que va de tal punto a tal punto es por donde no tienes que ir, porque pasa tal, la proporción que utilizas para ir hasta este sitio, que lo llaman el medio proporcional, el honor a la media proporcional, va a ser donde vas a ir para estar más defendido, controlar mejor al contrario, porque es un punto con unas propiedades matemáticas chulísimas. Spoiler, no tiene mucho pies ni cabeza, porque la media proporcional se cumple en todos los puntos de la circunferencia, no solo en ese. Entonces, pues bueno, queda muy chulo, pero no tiene una consistencia física, por lo menos ese razonamiento. Igual si se monta el sistema dinámico de un señor que se mueve erguido y cómo se mueven sus inercias, a lo mejor sí dice que ese es un buen sitio para moverse, pero no era lo que hicieron ellos y a día de hoy nadie se ha puesto a hacer lo que yo sepa, porque es complicado. La intuición lo que dice es que de existir una geometría que optimice esos movimientos debería ser algún tipo de cónica, ¿vale? Bien, perfecto, pero tiene que ver con cómo estás de angulado, cómo estás con los brazos, cómo estás en la posición en general. No es lo mismo estar de pie, como estoy yo ahora, que estar así. Así yo si me muevo no me puedo mover por estos círculos. Por esta elipse, bueno, podemos hablar del tema. Pero por un círculo siguiendo la trayectoria, no. Te lo dice el cuerpo, te dice, no, te empiezan a tirar los tendones porque tú estás intentando gestionar una inercia que te lleva hacia adelante llevándola hacia atrás. Entonces te mueves como un pato mareado, básicamente.
Es una hipótesis, no, no se sabe. Y lo que decía de, bueno, pues el medio proporcional, ellos lo definieron así, pero no tiene mucha lógica porque además no se traslada a otras cónicas. Es decir, que aunque quisiéramos decir, vale, muy bien, nuestra hipótesis es correcta, una cónica que podemos calcular con estas métricas, tal, y hacemos el dibujo, sale. Pues la media proporcional tampoco sirve para nada, porque no se traslada a las demás. Y la otra hipótesis de la que os quería hablar es sobre el uso de la geometría en la construcción de las espadas. Que esto sí que hay sobre el uso de la geometría en lo que llaman la geometría sagrada en algunos sitios, de el uso de geometría para la construcción de edificios, de catedrales. El utilizar proporciones, el utilizar determinadas divisiones de los diferentes elementos geométricos para generar una estética, una forma visual, aparte de lo obvio de, oye, las fuerzas se transmiten de tal forma o de tal otra, también hay una cierta búsqueda de esa estética. Os pongo el vídeo, esto sobre todo lo han desarrollado este señor, Peter Johnson y Roland Barseca, que son los dos del norte de Europa, y lo que básicamente se han dedicado es a estudiar espadas y los modelos geométricos de los que pueden describir esas espadas. Claro, tú estás en la Edad Media, quieres transmitir cómo haces un objeto, pero no te has planteado el hacer un mapa, o sea, un plano, no te has planteado el describirlo de una forma muy detallada, porque tampoco puedes. Entonces, lo que haces son divisiones de una longitud, proporciones respecto a esas divisiones de una longitud, te sale la espada, quedan estéticas porque puedes utilizar divisiones y puedes transmitirlo de una forma sencilla, lo puedes poner en un dibujo muy, muy simple que ocupe poco espacio, el papel es caro, si tengo que gastarme 50 páginas en describirte cuáles son las proporciones de una espada, no me va a salir a cuenta. Pero si soy capaz de dibujártelo en un trocito así de papel y decirte, mira, haces 6 círculos, haces 7 círculos, si haces 7, haces no sé qué, haces no sé cuántos. Y lo curioso es que aunque parece una hipótesis que dices, bueno, cuadrará en algún caso y hasta qué punto es que buscamos el patrón que nosotros queremos encontrar. Pero sí que aparecen bastantes cosas y aparece hasta la geometría áurea por ahí en alguna espada. Diciendo, oye, pues aquí es donde está el punto de equilibrio. Si la quiero equilibrar, pues resulta que tiene una proporción áurea con la guarnición, con la parte por donde la agarramos. Entonces, bueno, pues otra hipótesis que se queda ahí para los de la Facultad de Historia de cómo se puede estudiar el cómo hacían las espadas. Nada, muchas gracias por la atención, espero no haberos aburrido demasiado, espero que haya sido medianamente interesante y gracias por venir. Bueno, si alguno quiere bibliografía, un par de cosas os dejo ahí.